Y en este día, el título del mensaje es Entre dos fuegos. Entre dos fuegos. Casi que podríamos colocarle el fuego cruzado. ¿Qué se imagina usted? Entre dos fuegos, fuego cruzado. Tremendo, ¿no? Pero vamos a ver de qué fuego se trata este mensaje y cuáles son esos beneficios para cada uno de nosotros y cuáles son esas bendiciones que el Señor tiene para este día, sabiendo que Él conoce nuestros corazones y que Él habla directamente a nuestro espíritu. ¿Amén? Encontramos en la Escritura un suceso que por muchos pues es conocido, lo hemos leído, lo hemos escuchado en muchos mensajes, pero como te decía, cada vez encontramos más y más gracia, favor, inspiración de Dios y sanidad para nuestros corazones. Y en esta ocasión, una vez más, pues quisiera hablarles de este suceso con uno de los discípulos del Señor, el apóstol Pedro. Y él nos sirve de testimonio y de ejemplo para cada uno de nosotros, y la experiencia que quizás él tuvo es la que hoy también nos va a seguir ayudando para fortalecernos cada uno de nosotros. Según leíamos en la Escritura, encontramos cómo dice el versículo 1 que después de esto, de todo lo que el Señor hizo manifestándose a ellos, cuando el lugar, después de la resurrección, el lugar donde se encontraban estaba completamente cerrado, y Él apareció en medio, confrontó a Tomás, que estaba muy incrédulo, cuando Él dijo: si no pusiera el dedo en la llaga, no creeré. Bueno, y el Señor lo pasa por esa prueba. Después de esos hechos, de esos sucesos, o sea, tan recientes, digamos, que tan evidentes, encontramos a este apóstol que toma una decisión, y en esa decisión otro de los discípulos del Señor Jesús lo acompaña, para que tú y yo podamos entender que una decisión de una sola persona, sin darnos cuenta, muchas veces está arrastrando a otros, que pueden ser decisiones de bendición para bien, como pueden ser decisiones de perdición para mal. En ambas se puede llevar y se puede arrastrar gente. Entonces encontramos aquí el apóstol, dice la Escritura: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, miren los que estaban: Simón Pedro, Tomás, Natanael, los dos hijos de Zebedeo, ¿sí? Juan y Jacobo, y otros dos de sus discípulos. ¿Cuántos van? ¿7? Bueno, Son 7. y dice la Escritura: Simón Pedro les dijo, una decisión que él había tomado, se la comentó a los demás. Les dijo, ¿qué les dijo? Voy a pescar. Y ellos que dijeron, pues vamos nosotros también contigo. Vea la influencia que se puede tener. Dice, fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora, vamos a adelantarnos unos textos, porque creo que en otra ocasión ya estudiamos con otro enfoque este suceso. Encontramos después al Señor Jesús haciendo una hoguera junto a la playa, ¿sí? Dice la Escritura, versículo 9: al descender a tierra, vieron que brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Qué fue lo que vieron? Brasas puestas. ¿Quién fue el primero que llegó hasta ahí? Conforme leímos, dice que Pedro, porque cuando Juan identificó, escúchame, no el físico, sino que identificó ¿qué? La voz. Y por eso el Señor Jesús mismo nos dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque la fe viene por el oír, no por el ver. Y aquí dice que Juan, cuando escuchó, porque estaban lejos, dice que más o menos eran 90 a 100 metros de distancia, en un amanecer quizás nublado, con neblina, dice que en ese momento la voz fue lo que él reconoció. Cuando Pedro escucha eso, salta al agua, y es el primero que llega. Y cuando llega allá, lo está esperando el Señor Jesús. Y entonces retomamos con unas brasas de fuego. ¿Qué representaba para Pedro estas brasas de fuego? Por eso el texto o el mensaje de este día es entre dos fuegos, o el fuego cruzado.
¿Por qué tan importante las brasas? Y especialmente para Pedro. Porque delante de unas brasas, días atrás, lo había negado. Delante de unas brasas que no tenían absolutamente nada, porque fueron encendidas sencillamente para brindar calor, para que se quemaran. Estaba haciendo frío. En estas brasas había algo más. Pero delante de unas brasas, el Señor Jesús se presenta ante Pedro con un propósito de traer una sanidad y una restauración. ¿Por qué? Porque Pedro quizás tomó la decisión nuevamente de irse a pescar si de allá lo había sacado el Señor. ¿Por qué Pedro tomó la decisión de regresar atrás nuevamente a donde el Señor ya lo había tomado? Por algo. Y es lo especial que el Señor quiere hablarnos a muchos de nosotros, especialmente hoy, cuando hemos venido confesando que estamos en la última hora. Porque quizás Pedro estaba cargando sobre sí la culpa. Y la culpa es un bulto muy pesado. Tan pesado que muchas veces nos hace retroceder. Como para evadir la responsabilidad. ¿Qué es la culpa? La culpa es un sentimiento. Y es un sentimiento de preocupación e infelicidad que viene a nuestras vidas cuando nosotros somos conscientes de que hemos hecho algo malo, de que hemos hecho algo incorrecto. Esa es la culpa. Y la culpa pesa, o sea, en otros términos, lo mantiene a uno preocupado. ¿Preocupado qué significa? Cautivo o encarcelado, porque la mente continuamente está dándole vueltas a esa acción que se cometió. Pero también dice ahí que la culpa trae infelicidad, o sea, la persona muy difícilmente va a ser feliz. La infelicidad es lo que lo rodea, porque hay sentimientos de culpa. Entonces, esa situación quizás estaba viviendo este hombre, y una manera quizás de evadir, una quizás manera de salirse de esa situación, como que de liberarse de lo que él había hecho, fue volver a donde Dios, el Señor, lo había tomado. La culpa nos hace regresar muchas veces atrás. Pero hay muchas personas que cuando cometen algo incorrecto, ¿qué hacen? Se apartan del Señor y vuelven atrás. Vuelven nuevamente a las pasiones que ya el Señor le haya quitado, lo había liberado, lo había soltado. Dan media vuelta y se regresan nuevamente al estilo de vida antiguo, al estilo de vida anterior. Pero déjame decirte, por eso es que en algunas ocasiones no vemos la manifestación y la gracia de Dios, porque la culpa la venimos quizás cargando desde enero. Quizás la culpa que tú estás trayendo, algo que sucedió en diciembre pasado, y la has venido cargando. Y hoy tienes que identificar qué es, porque quizás eso sea lo que impida tu felicidad para esta última hora y este fin de año. Y que el propósito de Dios por tu vida se cumpla a cabalidad. Porque sencillamente esa culpa, esa preocupación, esa infelicidad te va a estar robando lo que Dios va a estar depositando y haciendo en tu vida y a tu favor. Y tenemos que despojarnos de eso incorrecto, de eso que estuvo mal, de eso que quizá nos ha dolido y que no nos ha permitido verdaderamente disfrutar y deleitarnos y gozarnos en el Señor y cada palabra y cada promesa que Él nos da. Entonces nosotros tenemos hoy que por el Espíritu examinarnos a nosotros mismos. Pero hay algo más. Hay algo más que nos cuenta la historia y del propósito del Señor. En un fuego lo negó, pero en el otro fuego el Señor lo estaba restaurando. Ahora, note algo más. El Señor en ningún momento a Pedro lo juzgó. En ningún momento lo condenó, lo avergonzó o lo hizo sentir mal. En otros términos, según leemos esto, el Señor ya lo había olvidado. ¿Sabe por qué? Porque la misma Escritura nos enseña a nosotros que el Señor es el que borra nuestros pecados. Dice que los echa a lo profundo de la mar y quedan sepultados. Ahora, si es algo que el Señor borra, que borró por su sangre, es porque ya no se puede leer, porque está borrado. El problema del hombre es que quiere seguir leyendo donde ya no hay nada escrito. Y eso es culpa. Ya no hay nada, pero se grabó ahí lo que pasó cuando si Dios no se lo recuerda, ¿por qué uno mismo? O a veces el enemigo es tan astuto que busca personas que te lo recuerden y te echen nuevamente la culpa. ¿Ya se le olvidó? ¿Usted cree que es que nosotros qué? Porque ahí se está guardando.
y gente empieza nuevamente a cargar ese bulto que oprime, que aflige. Y nosotros no podemos permitirlo. Escucha, iglesia, si el Señor no lo toma ya en cuenta, hermano, tú tampoco debes tomarlo en cuenta. Si fue una página que está en blanco, ¿para qué quieres tú ponerle letras? Tienes que despojarte de toda duda, tienes que despojarte de todo cuestionamiento si Él ya te perdonó o no te perdonó. Sí te perdonó y quiere hacer de ti una persona completamente nueva conforme a sus propósitos. Ahora, mira lo bonito de esta historia. Cuando el Señor lo confronta, dice en el versículo 10, Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Ahora, a mí me causaba mucha curiosidad porque el número exacto de los peces. Pues algunos dicen, no, es que el pescador pues tiene por costumbre contar la pesca, ¿no? Y con eso hace cuentas, y ya tiene ahí la venta, ¿no? Pero 20 cargas de café, lo pagaron ayer a 2.800.000, gloria al Señor, y usted ya hace cuentas. Los que tienen café, bendito sea el Señor. Amén. Qué precio. Pero es que hay algo más delante de este número. La sumatoria de este número 153 en el hebreo significa yo soy Dios. O sea, esto no fue por casualidad, no solamente que hubiesen pescado eso, sino que hubiese quedado registrado. Cuando contaron los peces, la sumatoria de esos números en el hebreo da la palabra yo soy Dios. Qué tremendo. Ahora, mira lo que está sucediendo. Bueno, los 153, y siendo tanto, el arreglo se rompió. Jesús le dijo: vengan y coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. ¿Qué era lo que hasta ese momento estaban reconociendo? Su voz. Ahora, ¿por qué no lo reconocían físicamente? Recuerden que este es un tiempo donde Él se presenta después de la resurrección. Y al igual que antes, que María Magdalena, que tampoco lo reconoció. ¿Por qué? Porque la resurrección fue un cuerpo glorificado, un cuerpo completamente diferente al que tenía el Señor mientras estuvo caminando con ellos. Un cuerpo diferente. Y por eso ellos no lo reconocían, pero sabían que era Él por la voz. Por eso he dicho muchas veces, y en cualquier circunstancia, tú no lo puedas identificar, tú no lo puedas ver. Quizás tú ves un niño, quizás ves un anciano, quizás ves un joven, pero la voz la podrás identificar. Como a través de esa persona Dios quiere hablarte. Y así ha pasado muchas veces. Dice, todos sabían quién era, porque la voz era reconocida, el aspecto era diferente. Dice, pero no se atrevían a preguntarle. Ahora seguimos, estamos hablando de Pedro. Y en el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. ¿Cómo lo llamó? Note esto. El Señor ya le había puesto otro nombre. ¿Cuál era? Pedro. Ese Pedro era un título. Simón significa caña frágil. Pedro significa roca fuerte. Pero aquí en este momento de confrontación, y esto es lo precioso y hermoso, el Señor nuevamente lo nombra Simón, en la fragilidad del hombre. Como diciéndote, por más de que tú mismo te veas fuerte, invencible, impotente, seguirás siendo por dentro la misma caña frágil. Pero hay algo más, el Señor no lo nombra por el título. El Señor lo nombra por su nombre de pila. ¿Por qué? Porque, hermano, escúchame, iglesia, no importa el tiempo que tú hayas venido caminando con el Señor, no importa los títulos que quizás tú hayas tenido, posgrados, teología bíblica, escatología, hermenéutica, lo que tú tengas, no, el Señor no te juzga por tu conocimiento o estudio de la Escritura. Él podría haberle dicho, pero usted es más grande de los discípulos a quien me le transfiguré, el que tuvo oportunidades que otro no tuvo. ¿Usted cómo me va a hacer eso? No. El Señor vuelve al corazón del hombre, a lo más interno de nosotros.
para que nadie te condene diciéndote, pero usted ya lleva como 7 años allá y va a salir con estas, pero usted no lleva ya tanto tiempo en el Evangelio y todavía con estas, hermano. Sí, seguimos siendo por dentro humanos, hombres, y seguimos cometiendo faltas, equivocaciones y errores. Y por eso el Señor nuevamente lo llama Simón. Escúchame, ¿cómo lo llamó? Cuando por primera vez lo llamó. Mira lo hermoso, le hizo el mismo milagro que le había hecho antes. Igualito, fue a través de una pesca, no había pescado nada en toda la noche. Echa la red a la derecha, no era capaz ya después. En esta ocasión le hace el mismo milagro, no había pescado nada. Pero ¿qué sucedió? El Señor dijo, echen la red, y volví y salió lleno, diciéndole a través de los peces, yo soy Dios, no lo dudes, no cuestiones más. Y lo llama de esta manera para aterrizarlo, porque quizás la culpa que él tenía era por dentro, diciéndose, como yo siendo un llamado, como yo siendo una persona que tuvo privilegios con el Señor de ver su gloria, su poder en otros niveles, la embarré así de feo. Escúchame lo que te voy a decir. Quizás, no sé, la Biblia no nos lo aclara mucho, pero quizás ninguno de los otros discípulos supo lo que Pedro había hecho. Porque según la Escritura leemos que Pedro entró a la casa de Caifás solo con Juan, que era amigo ahí del portero, lo conocía. Pero no sabemos si Juan estaba al lado de Pedro. De pronto Juan estaba más cerca al Señor, pendiente más de él. Quizás Pedro estaba solo, sin más nadie, porque solo a él se le dirigieron. No hablaron en plural, lo acusaron, usted estuvo con él, usted habla como él, usted esto. No hubo plural, no hubo nadie más. Y quizás ese guardado lo tenía solo él. Quizás hay cosas en tu vida guardadas que solo te pertenecen a ti. Quizás nadie más supo, nadie más se enteró, pero tú estás cargando con esa culpa de ese error cometido. Quizás Pedro fue así, aunque había mucha gente, pero fue algo secreto, porque nadie lo supo más. Pero Pedro lo estaba llevando, Pedro lo estaba cargando. Y por eso el Señor lo confronta en ese momento de humanidad ante él, sin cuestionamiento, sin prejuicios ni nada, sin avergonzarlo ni nada, sencillamente lo reconcilia. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Saben por qué? Porque la culpa te hace regresar atrás a Egipto, como Pedro lo hizo. Pero la gracia te posiciona en el propósito y en los planes de Dios para contigo. Y lo que el Señor quería hacer con Pedro en ese momento era vertir más de su gracia, de ese don inmerecido, de ese regalo. ¿Un traidor merece favor de Dios? ¿Un pecador lo merece? Pero ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Él. Por eso tú no puedes condenarte más, ni cargarte más, ni culparte más. El Señor te ama, te ha escogido para propósitos eternos, tiene grandes planes para contigo. No te culpes ni te condenes más por tus acciones pasadas. Si tú ya entregaste tu corazón al Señor, pediste perdón, hermano, quita la culpa. Y si otros quieren venir a recordártela de parte del enemigo, hermano, tu corazón esté completamente liberado y no sentir nada, porque sabes y estás consciente de que el Señor ya te perdonó, de que el Señor ya te liberó y que los propósitos y planes del Señor continúan siendo fieles. Y eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Delante de Él todos somos iguales, sin títulos, sin nada, hermano. El Señor conoce nuestros corazones, conoce nuestra condición, conoce nuestra situación. Pero vuelvo y te digo, el Señor te ama y tiene planes y tiene propósitos contigo. Ahora no te hago más. Mira lo que sucede acá. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, le hace una pregunta: ¿me amas más que estos? Y les recuerdo, estos no está hablando de los demás discípulos. El Señor no está midiendo el amor entre discípulos. Esto se refiere a los pescados, que fue lo que Él se fue a hacer y de donde Dios lo sacó, donde nuevamente se estaba enredando. Y por eso le muestra: me amas más que esos, porque el propósito estás conmigo, no nuevamente atrás, volviendo atrás. ¿Me amas más que estos? Y Pedro, ¿qué dijo? Sí, te quiero. Ahora, mira lo que el Señor le dice. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que Él le dijo: apacienta mis corderos. Mira lo que el Señor está haciendo.
y quiere decirte a ti nuevamente en esta mañana: el propósito de Dios con tu vida, por encima de tus equivocaciones, se sigue permaneciendo firme. El llamado que Dios te ha hecho a ti continúa estando vigente. Tu error, tu transgresión, tu pecado no lo ha eliminado. Sigue estando, sigue permaneciendo. Y por eso el Señor lo llama nuevamente a donde lo había llamado, pescador de hombres. Nuevamente lo restaura, nuevamente lo posiciona y lo enfoca. Por eso te digo, la culpa te lleva a mirar atrás, pero la gracia te lleva nuevamente a mirar hacia adelante, hacia el futuro. Y eso es lo que el Señor está haciendo con Pedro, lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos un propósito. Quizás tú todavía no lo has descubierto, pero aquí quizás el Señor te va a quitar tácticas cortinas para que empieces a descubrirlo. ¿Y cuál es ese propósito? Mira, que el Señor está restaurando a Pedro al llamado. ¿Sabe de dónde? No de su prepotencia, no de su orgullo, no de los momentos vividos con el Señor cuando caminó sobre el agua, porque sí caminó, se hundió pero caminó. No de la transfiguración, no, de su error. ¿Saben por qué? Porque el llamado que Dios nos ha hecho, hermanos, para apacentar, en otras palabras, para ayudar a otras personas, no hay autoridad más grande para hacerlo que donde Dios también nos salvó y nos socorrió y nos levantó. Porque si no es así, nos volvemos entonces juzgadores, señaladores, prepotentes y altivos con las demás personas. Pero cuando lo hago desde abajo, desde donde el Señor me sacó, entonces lo que va a fluir es gracia, favor, misericordia, bondad hacia todos aquellos que también de una u otra manera están o estuvieron en la condición de la cual yo también un día estuve. Y ese testimonio, mis amados, es lo que da verdaderamente autoridad para los demás. Porque ya no vas a extender un dedo así de juicio, sino que vas a poner una mano así para levantar y sostener. El corazón de Pedro fue mudado completamente. Quizás él se juzgaba porque estaba diciéndose lo que quizás el Señor esperaba de él por todo lo que había recibido. Pero el Señor aquí le está diciendo: no es por eso, es por tu experiencia personal, donde te confiaste a ti mismo, donde te decidiste hacer cosas apartado de mí y te diste cuenta que apartado de mí fallas, te equivocas, niegas, que apartado de mí no podrás salir adelante. Pero ahí el Señor lo está llamando a ese propósito, le dice: apacienta. Pero ¿por qué el Señor lo redirige? Mire lo bonito. Entre estos dos fuegos, lo que sucedió mientras él estuvo en unas brasas, confundido y negándolo, en estas otras brasas están enmarcando una situación, un aspecto muy importante. Y hay dos cosas que sucedieron entre un hecho y el otro. El uno fueron las lágrimas y el otro hecho fue la cruz. Las lágrimas y la cruz. Por eso yo en muchas ocasiones te digo a ti: nunca te olvides de dónde te sacó el Señor y lo que Él hizo por ti, una cruz. Porque eso nos lleva a la gracia. Pedro, ¿qué hizo? Lloró amargamente. ¿Qué significa eso? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Y esa lágrima de arrepentimiento lo lleva ¿a dónde? A la cruz. Ponga atención a lo que te voy a decir. Lo llevan a uno a la cruz. Y cuando las lágrimas de mi arrepentimiento me llevan a la cruz, eso produce gracia. Pero ponga atención, las lágrimas sin ir a la cruz producen remordimiento, que fue lo que le pasó a Judas. La Biblia no dice que Judas lloró amargamente, pero le dolió. Pero no tuvo en cuenta la cruz. No tuvo en cuenta lo que el Señor ya les había dicho. Y el remordimiento es algo temporal. Y el remordimiento es cargar con esa culpa. Y cargar con esa culpa consume, hunde y lleva a las personas a tomar decisiones erradas e incorrectas. Entonces, las lágrimas sin la cruz, remordimiento. Y muchas veces eso es temporal y pasa con los días. Que usted le recuerda la conciencia. Es un momento donde uno llega a sentirse mal por algo que hizo, pero que después ya no llega a afectar tanto la vida o el corazón de una persona.
Pero lo otro, escúchame, la cruz sin lágrimas produce religión, produce religiosidad. Y la religiosidad es endurecimiento del corazón, donde fundo mi concepto de Dios y mi caminar con Dios conforme lo que yo he recibido, he conocido, y eso es suficiente. Pero mi corazón sin lágrimas es un corazón duro, es un corazón arrogante, es un corazón que quiere seguir viviendo con la vieja naturaleza, como la Biblia nos enseña. ¿Ves? Lágrimas sin cruz, remordimiento. Cruz sin lágrimas, religión o religiosidad. Pero las lágrimas con la cruz producen gracia. Y allá fue donde llegó Pedro. Y esa gracia es la que nos lleva a extender y a crecer en seguir permaneciendo en el propósito de Dios, a pesar de la culpa, de la equivocación, o aún quizás pudiésemos decir de la traición, de haber quedado mal. Pero escúchame, así como Pedro fue confrontado y el Señor vino a buscarlo a la playa, hoy el Señor también viene por ti a este lugar. Hoy también aquí hay una hoguera. Hoy aquí también está el Señor. Y quizás no lo puedas ver como ellos, ni no lo conocían, pero quizás tú estás escuchando su voz. Porque el Señor quiere restaurarte. Y el Señor quiere enfocarte en su propósito. Y el Señor no quiere que la culpa, tus prejuicios, te roben la bendición de la última hora, sino todo lo contrario. La felicidad se desborde en ti y en los tuyos. Cuando ya no hayas preocupación, cuando ya no haya carga, cuando ya no se genere esa ansiedad, sino todo lo contrario, te deleites cada día en el Señor, como está escrito. Este es el día que hizo el Señor con un propósito, alegrarnos y gozarnos en Él, porque el gozo y la alegría no es por lo que tú decidas o por las circunstancias en las cuales se presenta el día, sino que Él es tu Dios, que te ama, que te da gracia, que te da favor y que te ayuda continuamente. El amor de Dios no cesa, el amor de Dios no mengua, el amor de Dios todo lo puede. Pero hay algo más, escucha, iglesia. ¿Sabe qué yo veo aquí en ese momento? Un nuevo comienzo para Pedro. 3 años caminando con el Señor, viendo su gloria y su poder. Escúchame, pero aquí vuelve a arrancar de ceros. Aquí vuelve a arrancar de ceros. Yo quiero decirte de parte del Señor en esta mañana, escúchame, iglesia, nunca va a ser tarde para volver a comenzar. Nunca va a ser tarde para volver a comenzar. Pablo lo dijo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndolo. ¿Qué tal Pablo cargando con esa culpa de haber sido patrocinador de la muerte de Esteban y las persecuciones y las torturas que le hicieron a muchos cristianos? No hubiera podido tener ministerio. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, ahí empezó nuevamente él. Soltó la religiosidad que tenía y encontró la gracia y el favor que le da propósito a nuestras vidas. Por eso vuelvo y te lo repito, nunca va a ser tarde para volver a comenzar. ¿Sabes por qué es tan importante esto para ti? Para que esos prejuicios y argumentos que muchas veces vienen para condenarte por lo que ya existe, y aún conociendo palabra, y aún habiendo recibido tanto de Dios, no sean el tropiezo o el impedimento para que corran la buena carrera de la vida. No van a ser impedimento. Pedro aquí volvió a comenzar, y esa fue la palabra que Dios nos dio este año, un nuevo comienzo. Así vaya terminando el año, hermano, no va a ser tarde para volver a comenzar. Amén. Pero que no permita más que esos sentimientos te roben la felicidad, o traigan preocupación o carga sobre tu vida, o duda o cuestionamiento. Ya no permita más. Escúchame, la página de Dios ya la borró. Si tú con un corazón contrito y humillado le pediste perdón al Señor, vienes a la cruz, vuelves a comenzar. Esa es la gracia, ese es el favor que recibimos de parte de Dios. Pero quiero cerrar con algo más. Mira la escritura, donde el Señor lo está confrontando. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció y le dijo la tercera vez: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Mira el versículo 19. Esto dijo dando a entender
con qué muerte iba a glorificar a Dios. Y dicho esto añadió. Dicho esto añadió. Dicho esto añadió. ¿Le recuerda algo esa palabra? Dicho esto añadió. ¿Cuándo le dijo esto a Pedro? Si ven que volvió nuevamente el Señor a darle esa oportunidad de volver a comenzar. Lo que le dijo cuando soltó las redes, el Señor que dijo, sígueme. Y en esta ocasión nuevamente arrancaron de cero. Vuelve el Señor y le dice, sígueme. No te detengas, no hay estorbo que pueda impedir que el propósito y el plan de Dios para contigo y tu casa se cumpla. Libérate de prejuicios, de argumentos por tus acciones, por tus decisiones incorrectas. Nada, no más. Libérate de la religiosidad, libérate del remordimiento. Corazón contrito, humillado, el Señor no desprecia. Y eso es lo que nos lleva, como te digo, a través de Jesús, de su sacrificio de amor por nosotros sobre ese madero, a la gracia. Y escúchame, y sí que hay suficiente gracia para contigo y para con los tuyos. Su gracia es ilimitada, porque a medida que tú cojas de esa gracia, entenderás cada día más a profundidad el amor de Dios para contigo. El fuego cruzado quedó. Un fuego quizás no hundió, pero otro fuego lo levantó. Y en este otro fuego había algo más. Había ya pez, había un pez asado, había pan, había provisión. Donde el Señor nos dice que mientras nosotros nos alineemos y deseamos nuevamente levantarnos en el propósito de Dios, así sea tarde para la humanidad, quizás para los razonamientos que teníamos, pero para el Señor nunca va a ser tarde. Tú tienes que tener entendido que la provisión de parte de Dios, hermano, siempre va a estar. Pregúntate, ¿de dónde salió ese pez? ¿De dónde salió? El que el Señor tenía ahí. La Biblia no nos dice que tuviera una raya o un anzuelo, ¿no? El pez estaba ahí. Por eso tú no te preocupes cuando el Señor te da palabras, porque respiro y salvación de cualquier parte viene. No te preocupes por pensar de dónde, cómo lo hará el Señor. No, te podrá sorprender como nos ha venido diciendo. Y de la nada, el Señor puede hacer muchas cosas. Si no, mira todo a tu alrededor, de la nada fue hecho. La bendición de Dios está. Él ya la entregó. Efesios 3 dice que ya nos bendijo. Y el Señor, hermano, a todos nos mira por igual. Por eso no cuestiones cómo lo va a hacer el Señor, por dónde vendrá esa bendición de parte del Señor, cómo te responderá. De donde tú menos pienses, de la circunstancia que tú menos pienses, de la persona que quizás tú menos pienses, y allá el Señor traerá bendición para ti y los tuyos. El pez estaba ahí, la provisión del pan. Mantente ahí, mantente en la palabra. La sangre de Jesucristo, mis amados, que nos redimió, es la que nos lleva de su gracia, de su favor y de su bondad. Por eso no cuestionemos y no dudemos ni un segundo del amor y de la fidelidad de Dios. Hoy tú tienes que encaminarte nuevamente a sus propósitos. Hoy tienes que tomar la decisión de borrón y cuenta nueva. Hoy tienes que tomar la decisión de un nuevo comienzo. ¿Y qué mejor nuevo comienzo que en esta última hora? Y que sea el mejor fin de año de toda tu vida. Eso es lo que Dios espera, para que tú te deleites, te goces y te alegres en su gracia. Y como te decía hace 8 días, quizás no sea abundancia de cosas materiales, sino de la transformación de tu corazón, para que lo poco o mucho que Dios te dé, lo goces, te des gracias y te deleites en el Señor. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar al Rey. Padre, gracias damos una vez más en esta mañana por este maravilloso día de vida que tú nos